Muy bien, pues vamos a entrar en este tiempo en el que vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a pedir la dirección de su Espíritu para que Él nos abra nuestros corazones, me pueda dar palabras y también a nosotros pues, corazones para recibir aquello que necesitamos. Sé que vamos a dar gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir, de poder leer, de tener un culto público, ¿no? Y poder pues no tener que escondernos, porque sabemos que hay muchos lugares en los que no pueden hacerlo de una manera abierta como lo hacemos nosotros. Así que, recordando esto, vamos a dar gracias. Padre, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que tenemos de nuevo de abrir tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y abre nuestros corazones, pero sabemos que necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude pues, a interpretarla, que sea el que hable en nuestros corazones y que tú también lo grabes, porque en tu palabra pues, también vemos muchas cosas prácticas para nuestra vida diaria, para nuestra vida pues, en la que no nos reunimos durante la semana, pero seguimos pues, en tu presencia y seguimos pues, necesitándote a ti en todas las cosas. Y también, como veremos, Padre, pues sabemos que en todas circunstancias tú eres soberano y tú pues siempre estás fijándote en nosotros, aunque a veces pues no lo estemos viendo, Padre. Pues te doy gracias por esta porción de tu palabra que vamos a leer y en el nombre de Dios Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Así que vamos a seguir leyendo donde lo dejamos en el Evangelio de Juan. Recordemos lo que vimos el domingo pasado. Este capítulo es el más largo de Juan, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vimos como el Señor Jesús, pues hay una gran multitud que le sigue con una motivación, pues no es la más acertada, digamos, ¿no? Una motivación porque el Señor sanaba y solucionaba sus problemas temporales. Vimos también que el Señor aún así, pues no se cansaba de hacer el bien. Y vimos también que cuando todos son saciados y recogen todo lo que sobró, dicen que aquellas personas le querían hacer rey, no tanto querían venir a Jesús como el Salvador de sus vidas, sino querían hacerle rey para que les librara de todos sus problemas, ¿no? Sus problemas pues con los romanos principalmente, pero es como le veían. Y dice que en el versículo 15, que es el último que leímos, dice que Jesús volvió a retirarse al monte del solo. Sabemos por otros evangelios que Él se retiró al monte a orar, enseñándonos que el Señor Jesús pues, constantemente estaba en comunión con el Padre, orando. Así que sigue en el 16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Y tenemos otro pasaje aquí, pues muy conocido, pero bueno, yo quería que pudiéramos leer también este mismo pasaje, que es donde el Señor me ha llevado para meditar y para compartir con vosotros. Este mismo relato lo vamos a leer en Mateo también, que nos da muchos más detalles de lo que pasó aquí, que nos ayudarán a entender lo que pasó cuando subieron en esa barca. Y está en Mateo 14, en Mateo capítulo 14. Recordamos que el milagro de los panes y los peces es el único milagro que está en los 4 evangelios. Y ahora pues en Mateo también tenemos este pasaje de Juan, pero más desarrollado. Así que vamos a leer en Mateo 14, en el versículo 22 hasta el 33, y en esta mañana pues estaremos meditando en este pasaje. Dice así:
Justo cuando ya habían comido los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, nos dice en el 21, nos dice que enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca. O sea, fue Jesús quien dijo a los discípulos que entraran en la barca, no lo hicieron ellos por su cuenta. Entraron en la barca y les hizo ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Pues un pasaje precioso en el que el Señor me ha hablado pues de cosas y cosas muy prácticas para nuestra vida, ¿no? En primer lugar, vemos aquí el detalle que dice que el Señor Jesús, después de aquel milagro, subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y tengamos en cuenta que justo antes de esto, pues todo lo que el Señor había hecho allí con aquel milagro, había mucha gente, estaban los discípulos, estaban personas que no eran discípulos, otras que decían que sí que eran discípulos, pero veremos el próximo domingo si el Señor quiere que ya no le quisieron seguir por lo que el Señor realmente les venía a traer. Pero vemos este contraste, ¿no? Una multitud de 10, 15.000 personas, no sabemos exactamente, pero luego vemos que el Señor Jesús se retira aparte, y aparte que nos dice y nos enfatiza, ¿no?, que se quedó solo. Y vemos, ¿no?, que meditaba que el Señor nos dice que cuando estamos unidos, reunidos, estamos juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Y amén, y qué bendición tan grande, ¿no? Qué verdad tan buena que tenemos, qué promesa tan buena. Pero eso no sustituye nuestra relación personal, cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesús, ¿no? Nosotros nos reunimos, tenemos reuniones de oración como congregación, y qué bueno, ¿no?, que eso no lo perdamos, reconociendo que necesitamos ayuda del Señor, necesitamos su guía. Venimos aquí a adorar, a cantar juntos, a escuchar la palabra del Señor juntos, pero también es bueno que cada uno de nosotros tengamos nuestro tiempo a solas con el Señor para orar, para también escuchar la palabra y para derramar nuestro corazón, ¿no? Las dos cosas son necesarias, no es ni una solamente ni otra solamente, sino que los dos son necesarios. De hecho, en Mateo mismo nos dice que dice, cuando ores, dice: «Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Aquí vemos algo muy práctico que el Señor nos dice, de entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta, de alguna manera pues cortarnos con todo el ajetreo que llevamos y realmente tener un tiempo a solas con el Señor. Y pienso que estos pasajes que conocemos son muy prácticos y realmente pienso que muchas veces quizá no los practicamos, ¿no? Es algo que está ahí, que estamos de acuerdo con lo que el Señor dice, ¿no? Decimos que está de acuerdo, pero a veces nuestra práctica no está acorde, ¿no?, con esto que dice aquí el Señor. Y el Señor nos habla realmente, ¿no? Y veremos lo importante que es cuando sigamos leyendo el pasaje, lo importante que es conocer la voz del Señor. Y para ello la debemos conocer junto con los hermanos,
pero también la debemos conocer cuando estamos a solas con Él, ¿no? Y que sea algo que solamos hacer. El Señor Jesús, hay un pasaje que nos dice, ¿no?, que Él solía ir a orar con su Padre. Así que estamos en un mundo pues lleno de ajetreos, de actividades, y también, ¿no?, pues si en la iglesia puede que se hagan muchas cosas y qué bien, pero que eso nunca sustituye también nuestra relación personal con el Señor. Tampoco que, no, yo solo con el Señor ya me basta. En cierta manera sí, pero el Señor a los cristianos nos ha hecho para vivir en comunidad como cuerpo de Cristo, en el que somos miembros los unos de los otros. Así que no perdamos ninguno de estos dos aspectos, ¿no? De poder conocer al Señor junto con los hermanos, pero también a solas con Él, ¿no? Amén. Así que fijaros lo que nos sigue diciendo aquí, que es el Señor Jesús el que les manda la barca. En Juan no lo deja, no da este detalle, pero aquí sí que dice que el Señor Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca y ir delante de Él. Así que no perdamos este principio, que fue el Señor Jesús el que les pidió que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del mar. Y me chocaba, el Señor les quiere sacar de ahí, ¿no?, por todo lo que el Señor veía que le quieren hacer rey, el Señor pues quiere evitar eso, ¿no?, y les urge para que vayan delante de Él. Pero y sabemos que se desata una tormenta en medio del mar, es una barca es azotada por las olas, y yo he leído el pasaje más para adelante, ¿no? Vemos que hubieron otras personas que también cogieron barcas para ir a ver al Señor, y ellos no tuvieron ningún problema, no nos dice que tuvieran tormenta, que tuvieran dificultades para llegar. Sin embargo, los discípulos sí que tenían, ¿no? Y es algo que me chocaba por el hecho de que fue el Señor Jesús quien les dijo que cogieran la barca. Y veía algo importantísimo, ¿no? ¿Qué pensarían los discípulos cuando estaban ahí en medio de aquella tormenta? Dicen que estaban remando, cuando estaban en medio del mar, se desata esta tormenta. Y meditaba, ¿no?, que pues podrían estar dudando, ¿no?, si lo que estaban haciendo era lo correcto. Porque pensamos a veces que podemos pensar que cuando hacemos la voluntad del Señor, todo va a ir rodado, todo va a ir sin problemas, y que como es el Señor que lo ha mandado, pues todo va a salir bien, ¿no? Pero vemos que no salió bien. Y estaban asustados realmente, ¿no? Pero hay algo también que me daba cuenta, porque a veces juzgamos muy rápido a los discípulos, pero ellos no dieron la vuelta. Ellos, a pesar de todo, de esa dificultad que salió con la barca, y estaban asustados, ellos no dieron la vuelta, ¿no? Y vemos de que, como recién había pasado con Felipe, con Andrés, ¿no?, que sí, que tenían poca fe, pero ellos obedecían, ¿no? Y eso es lo importante, que sigamos obedeciendo al Señor, aunque a veces las circunstancias nos llevan a pensar, ¿no?, si realmente estamos en el camino correcto. Y ellos aquí, pues a pesar de todo, pues ellos siguieron en la barca, no dieron la vuelta. Pero hay algo también aquí que nos debe, que al menos para mí es muy práctico, ¿no? Quizá lo que más les podía hacer dudar a los discípulos es que el Señor no estaba con ellos, o al menos ellos tenían la sensación de que el Señor Jesús no estaba con ellos, no estaba en la barca el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús fue quien les dijo que cogieran la barca y fueran allí, pero Él no subió en la barca. Pero es que el Señor estaba intercediendo, el Señor estaba orando por ellos, aun cuando los discípulos podían pensar quizá de que el Señor Jesús pues no estaba con ellos. Él estaba orando en el monte, y eso para mí para nosotros debe tener una gran enseñanza, ¿no? Que nos puede pasar en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, que pensemos que el Señor ya, no sé, como que no está con nosotros, ¿no? Como que está lejos. Empezamos a dudar, ¿no? Nos dice, hay un pasaje que nos dice, ¿no?, que es Moisés que le dice al Señor Jesús, a Dios, cuando va a salir de Egipto, ¿no?, que Señor, si tú no vienes, pues no nos saques de aquí, ¿no? Y aquí aparentemente el Señor Jesús no va, pero Él sí que estaba
estaba pendiente de ellos, estaba en el monte, estaba orando, estaba pendiente porque viene a ellos andando sobre el mar, ¿no? Quizá en el momento y de la manera que ellos pues no esperaban que viniera, ¿no? Imaginaros, en medio del mar, ¿quién va a acudir en su ayuda, ¿no? Porque si están cerca de la orilla, pues bueno, pues quizá alguien nos puede venir a ayudar, pero estaban en medio del mar. En el momento ya que mirabas por un horizonte, mirabas por otro horizonte, no se veía nada de dónde va a venir el socorro. Pues ahí viene el Señor andando sobre el mar, ¿no? Y es algo pues que me hacía meditar, ¿no? En momentos de duda que podamos tener, si estamos en la voluntad del Señor, pues no dudemos que Él está con nosotros y que Él se va a manifestar tarde o temprano. En cualquier momento, de cualquier manera, Él está intercediendo por nosotros, está atento a nosotros, y además Jesús, cuando viene aquí, lo que manifiesta es su bondad y manifiesta su poder también, como estaremos viendo, ¿no? Y fijaros cómo se presenta el Señor. Ellos están ahí en la tormenta, están asustados, ven al Señor viniendo hacia ellos y tienen miedo. Por un momento no saben quién es, lo que está pasando, un fantasma. Y dejan de tener, parece como que les da más miedo el hecho de ver a esos que consideraban que parecían que era un fantasma, que la propia tormenta, ¿no? Y es verdad, hermanos, que en las circunstancias que vivimos muchas veces tenemos opresión espiritual, ¿no? Nos sentimos pues oprimidos y realmente pues no tenemos que ignorar, ¿no? que el enemigo también está ahí. No debemos ignorar tampoco que el Señor Jesús es mucho más poderoso que nuestro enemigo, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Y me llamaba mucho la atención cómo el Señor Jesús se presenta, ¿no? En primer lugar, les da una palabra de ánimo, ¿no? Dice, tened ánimo, dice, no temáis. Pero fijaros que no les dice, yo soy Jesús, sino que les dice solamente, yo soy, ¿no? Y en Juan también les dice también, yo soy, ¿no? Creo que debemos estar familiarizados con la voz del Señor Jesús, ¿no? Dice el Señor Jesús que yo conozco, las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y el Señor Jesús con un simple yo soy. Pedro dudó, ¿no? Pero deberíamos, cuando escuchamos la voz del Señor, identificarla y saber cuál es. Y quiero ponernos un ejemplo, no quiero dejar de ser reverente, ¿no? A este pasaje, pero yo cuando voy a mi casa, ¿no? Y pico en el interfono, me dicen, ¿quién es? Y digo, soy yo, ¿no? Y no tengo que dar más explicaciones, seguramente, ¿no? Vale, sí, es la voz de mi marido, o la Paula es la voz de mi padre, le abro, sé que es él, ¿no? Pero si yo voy a casa de Carmen, ¿no? Y pico y digo, soy yo, pues quizá le costará, ¿no? Y soy yo, pues sí, pero ¿quién eres? No, soy Alejandro. Vale, entonces ya sé quién eres, ¿no? Pero que nuestra relación con el Señor sea tan cercana y conozcamos pues la vida del Señor en los evangelios, que cuando Él dice yo soy, enseguida sepamos quién es el que nos dice yo soy, ¿no? Y es algo que también pues me pensaba, ¿no? En esa cercanía que debemos tener con nuestro Señor Jesús para conocer su voz y para conocer pues cuál era lo que había en su corazón y en tantas cosas que estamos aprendiendo en el Evangelio de Juan. Dice, como os decía, dice que mis ovejas, dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas ovejas que estaban en la barca pues tampoco iban a ser arrebatadas de las manos del Señor. Y bueno, vemos, vale, sí, debemos conocer la voz de nuestro amado Salvador, ¿no? Pero vemos aquí a Pedro, que sabemos que Pedro pues era muy impetuoso, era alguien con un carácter pues como, no sé, que diríamos aquí muy echado para adelante, no sé cómo decirlo, que reaccionaba muy rápido a las cosas, ¿no? Y parece que aquí tiene un momento de duda, ¿no? Le dice Pedro al Señor, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Vemos que Pedro aquí, pues no sabemos si por un momento de duda o porque simplemente quería asegurarse que era el Señor y comprobar su poder, le dice esto, ¿no? Si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y vemos la reacción del Señor, ¿no? Y es muy importante que veamos cómo reacciona el Señor Jesús ante esta petición de Pedro, ante esta actitud, pero que veamos la reacción del Señor al completo, en el versículo 20, en el versículo 30, perdón, y en el 31. Quizá los discípulos que estaban en la barca, pues, no sé, pero Pedro, que es el Señor, no hace falta que le preguntes, ¿no? Pero vemos que Pedro aquí, con esta naturalidad, pues le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya. Y le dice que el Señor Jesús le dice, ven, ¿no? Y yo meditaba, pues, sí, vale, Pedro tenía este momento de duda, y el Señor Jesús, pues, su primera reacción no es decirle, Pedro, que soy yo, no te das cuenta que soy yo. Pedro necesitaba en ese momento fortalecer su fe, conocer más al Señor, y el Señor le da la oportunidad, ¿no? El Señor le dice, ven, y le permite, pues, andar sobre las aguas también. Y tengamos en cuenta que en la barca no solamente estaba Pedro, sino que habían más discípulos que también pudieron aprender de esa situación en la que Pedro andó sobre las aguas, porque al final nos dice que todos ellos le adoraron al Señor Jesús y le dijeron que verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Así que eso que hizo Pedro, que algunos podrían pensar pues si debía o no debía hacerlo, pero en cualquier caso vemos los discípulos como mirando al Señor, esa circunstancia les sirvió para conocer más al Señor y para conocer que Él era el Hijo de Dios. Pero hay otro detalle aquí de cuando dice el Señor Jesús aquí que dice ven, y no es la primera vez que los discípulos estaban en una barca en una tormenta. En el mismo Evangelio de Mateo hay otra circunstancia en las que están en la barca y el Señor Jesús está dormido. No sé si la recordáis, no sé en qué capítulo es, no lo tengo. En Mateo 8, 23 al 27. No era la primera vez que estaba en una circunstancia similar, ¿no? En esta ocasión Jesús sí que entró en la barca. Dice en el Mateo capítulo 8, versículo 23, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Fijaros que los discípulos ya habían pasado esta circunstancia, y todavía pues les faltaba conocer al Señor de manera que les podía salvar de ello. Fijaros de que me gozaba mucho que en este versículo 27, era esta primera vez que pasaron la tormenta, dicen que se preguntaban ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Sin embargo, esta vez en el pasaje que estábamos, ¿me recordáis el capítulo? Era 14. O sea, en la primera vez dicen ¿qué hombre es este que los vientos y el mar lo obedecen? Y esta vez dicen que vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vemos como el Señor con paciencia les iba llevando por circunstancias para que poco a poco le fueran conociendo cada vez más. En la primera vez se preguntaban quién era y ahora sí que sabían quién era, ¿no? Que era el Hijo. Lo decían con más convencimiento, ¿no? Entonces es algo que también podemos ver que el Señor como obra en las vidas de sus hijos, ¿no? Pues llevándonos por circunstancias en las que cada vez le conocemos más. Pero hay otro detalle, si nos volvemos a Mateo capítulo 14. Dice que en el versículo 20 dice que Pedro, al ver las circunstancias, no a ver la realidad de lo que estaba pasando, pues dejó de mirar al Señor y le dice, ¿no? Señor, sálvame. Cuando estamos en esta situación, pues realmente debemos dirigirnos al Señor, no dejar la oración y pedirle que nos salve.
Y dice que al momento Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé si os das cuenta que lo he leído mal. Él no dice aquí que cuando Pedro le dijo sálvame, no lo dice simplemente hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sino que primero le extiende la mano. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Fijaros, ¿quién asió quién a quién? ¿Fue Pedro que le dio la mano? ¿Fue el Señor Jesús que le cogió la mano a Pedro y le dijo hombre de poca fe? Fijaros estas dos claridades, ¿no? Cómo el Señor Jesús dice: Pedro, pero tú no te acuerdas de aquella vez que estaba en la barca, que sí, que estaba dormido, que seguramente pensaríais que no me preocupaba por vosotros, y ahora me ves y otra vez estás dudando, Pedro. Es que tienes que tener más fe, ¿no? No le deja ahí. Es el Señor Jesús, es Él el que extiende la mano, que Pedro le coge Jesús la mano a Pedro. Quizá Pedro todavía estaba mirando el mar y la tormenta, todavía no estaba mirando al Señor, pero el Señor Jesús le coge la mano. Qué bueno, pero también Jesús le reprende, ¿no? Le reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no desea que tengamos una fe débil, una fe que ante cualquier circunstancia nos hundamos y dejemos de mirarle a Él. Realmente no pensemos aquí que el Señor pues coge: bueno, Pedro, no pasa nada, te vuelvo a la barca y ya está. No, el Señor quería que creciera en fe, que se fortaleciera en fe, Pedro, las dos cosas. Tampoco le dejó tirado. Insisto, fue este detalle, ¿no? Que fue el Señor Jesús que extendió su mano, ¿no? A lo mejor Pedro estaba todavía ahí mirando para abajo, pero extendió su mano. Pero el Señor Jesús quiere que crezcamos en fe, que nuestra fe sea fortalecida, que le conozcamos en circunstancias reales de nuestra vida, ¿no? Y no sé, es algo que me gustaba mucho, ¿no, Señor? Pues que podamos conocerle, que en medio de las circunstancias que pasemos, que aún las veamos como medios de gracia, para que veamos como Él hace nuestra mano, aún cuando pues nosotros estamos todavía con nuestras circunstancias, ¿no? Pero el Señor me lleva a meditar en algo muy también que a mí me ha dado mucha alegría, ¿no? En la primera tormenta, el Señor Jesús estaba dormido y los judíos, los discípulos le despiertan, ¿no? Señor, que perecemos. Aquí el Señor, pues al principio no estaba en la barca, algo que nos puede pasar, ¿no? Quizás el Señor no está yendo conmigo. Pero vamos a leer un pasaje en Juan 16, porque tenemos que reconocer que aquí el Señor Jesús estaba físicamente con ellos. El Señor Jesús no está físicamente con nosotros hoy día, ¿no? Él está sentado a la diestra del Padre en su trono y Él no está con nosotros. Pero qué bueno, fijaros lo que dice aquí en Juan 16, de 4 al 8. Está hablando el Señor Jesús y dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Estamos viendo aquí de nuevo cómo el Señor Jesús nos dice las cosas para que nos acordemos de lo que Él nos ha dicho, ¿no? Por eso debemos escucharla a Él. Pero sigue diciendo: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto debería ser para los discípulos, debería ser un golpe brutal, ¿no? Si os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y qué bueno es que, aunque el Señor Jesús no está físicamente con nosotros, pero está su Espíritu Santo, el Consolador, con nosotros, que nos guía a toda la verdad, que nos redarguye de pecado y que Él nos consuela, como dice aquí, ¿no? Y vemos al Espíritu Santo como aquí se presenta como el título del Consolador. Y eso me llevó a otro pasaje, no hace falta que lo busquéis si queréis, en Romanos 8, 26, que nos dice así: nos dice así:
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fijaros qué bueno, ¿no? Hemos leído en Mateo que el Señor Jesús, cuando Pedro se está hundiendo, es Él que toma la iniciativa y le extiende la mano a Pedro para salvarle, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo hoy en día? Hoy el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad, que aun cuando no sabemos cómo pedir, que estamos quizá tan confundidos, tan hundidos, que quizás solo nos salen las palabras de Pedro, Señor, sálvame, dos palabras que hacen que el Señor Jesús pues le extienda la mano, ¿no? Pero este pasaje a mí siempre me ha hecho mucho bien, ¿no? En momentos que he podido pasar, en los que no he entendido la circunstancia, que me ha dado la sensación de que estoy solo, sensación porque no estoy solo, pero en el momento que me da la sensación dice que el Espíritu intercede por nosotros. Nosotros no sabemos ni cómo pedir, ¿no? De estar pues en esa situación de hundirnos, de ver las circunstancias, de ver las olas que azotan nuestra barca, y el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Así que me gozaba mucho en cómo pues en las circunstancias en las que estamos, en las que podemos estar pasando, pues el Señor Jesús está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, y nos veía un cuidado como el de un pastor, ¿no? Que cuando una oveja pues no puede caminar, lo coge en su regazo. Y eso es lo que os quería compartir. No sé, que es algo muy corto, pero que realmente pues para mí era muy práctico, ¿no? De poder ver al Señor en todo momento. Vemos a Pedro que dice que baja de la barca para ir al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le devuelve a la barca. Nos dice, donde estábamos, creo que lo dice expresamente así. Dice en el 32 que cuando ellos subieron a la barca se calmó el tiempo. Cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, y eso me hacía pensar, ¿no? De que bien que el Señor, pues cuando dudamos si estamos en su voluntad, si estamos yendo en el camino correcto, y recordamos que es el Señor, es Dios que nos ha mandado lo que estamos haciendo, estamos ahí parados, pero el Señor nos vuelve a la barca, nos vuelve a su voluntad para que sigamos adelante, para que sigamos remando como nos dicen en Juan, ¿no? Que estaban remando para llegar a la otra orilla y así seguir cumpliendo la voluntad del Señor, ¿no? Y qué bueno que ahora el Señor Jesús estaba en la barca, y me gozaba cuando Pilar en el WhatsApp envió ese detalle, ¿no? De la arca de Noé, todas las instrucciones que dio Dios a Noé de cómo debía ser el arca, pero no le dio ninguna instrucción de si esa arca debía llevar timón o no debía llevar timón, ¿no? Porque era el mismo Dios que guardaba ese arca para que flotara, para que fuera al lugar donde se nos tenía designado. Así que nos pase como los discípulos, cuando pasaron esas circunstancias, nos dice Juan que con gusto le recibieron al Señor en la barca. Se dieron cuenta, esa circunstancia que pasaron, se dieron cuenta que necesitaban al Señor, que habían vivido un gran milagro, acaban de vivir un gran milagro con lo de los panes y los peces, pero esto les llevó a entender que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, y le recibieron, ¿no? Le recibieron, y seguramente su deseo de estar con Él creció, su fe se fortaleció, y recordaba cuando Jesús les dice, les habla del grano de mostaza, ¿no? Le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pues le diríais a este árbol que se plantara en el mar, que este monte se moviera del lugar y se movería, ¿no? Y leí qué características tiene un grano de mostaza, ¿no? Quizá lo relacionamos con que es una cosa muy pequeña, que se hace muy grande, y ahí nos quedamos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que realmente el Señor no necesita grandes cosas para hacer su obra, porque Él es el hace. Pero
Hay tres características de lo que tiene una semilla de mostaza que la hacen únicas y diferentes a cualquier otra semilla de cualquier otra planta. Una de ellas es que es la semilla que se conoce, y si no es la más, de las más, pero yo he leído que es la más, ¿no? Seguramente habrán opiniones de científicos que digan otra cosa, pero que como mínimo es una de las más resistentes. Una semilla muy pequeña que la puedes pisar, la puedes maltratar, pero esa semilla en el momento que se planta, crece. Otra característica que tiene es que es la planta de que con una semilla tan pequeña crece más rápido que cualquier otra planta. Se convierte en un árbol, una semilla tan pequeña. Pero lo que me llamó más la atención es que a día de hoy esa semilla no ha podido ser hibridada. No sé si sabes lo que significa una semilla híbrida. Es cuando genéticamente se toca una semilla para que no soy entendido de la materia, pero que se modifica una semilla para que tenga un comportamiento distinto al suyo original, ¿no? Pues que crezca más rápido esa planta, que los tomates sean más grandes, no sé, cosas que se hacen hoy día que sabemos que, al menos considero que es un error muy grande, ¿no? A pensar de que el Señor ha creado las cosas con defectos, más bien es el pecado, ¿no?, el que las ha ensuciado. Pero la semilla de mostaza no lo han podido hacer a día de hoy. La semilla de mostaza, los científicos no han conseguido modificar esa semilla. Y eso para mí tiene mucha enseñanza en el sentido de que nuestra fe tiene que ser genuina. No podemos añadir, pues, bueno, yo tengo fe en esto, pero esa fe que dices que tú tienes en eso realmente es una fe genuina, es una fe del Señor, es una fe que viene de estar acorde a la voluntad del Señor, acorde a su palabra. Vemos que la semilla de mostaza es genuina, es auténtica, que nuestra fe también sea auténtica, ¿no? Leímos el domingo por la tarde que se nos dice, ¿no?, que probemos si realmente estamos en la fe, ¿no? Así que qué bueno que todas las circunstancias que iban pasando por los discípulos, pues también era para que su fe fuera más fuerte, más auténtica, de más calidad, ¿no? Y que vemos que el Señor Jesús es lo que quiere, ¿no?, que tengamos más fe, que no simplemente le dice a Pedro, le salva, sino que le dice, ¿por qué dudaste?, ¿no? Así que bueno, espero que el Señor pues hable a vuestros corazones, que esto nos haga meditar de la necesidad también que tenemos de estar a solas con Él, y cuando vengamos aquí pues sigamos escuchándole en un contexto junto con hermanos, pero que sea una continuidad de lo que es nuestra relación con el Señor durante la semana. Así que esto es lo que os quería compartir en esta mañana.